Eh, Ahora, quiero decirles una palabra sobre ese acuerdo de paz y sus consecutivos. Por supuesto, en Colombia seguimos en conflictos, pero ya no estamos en la brutalidad de la guerra que vivimos gracias al acuerdo, que como les digo, tuvo como eje a las víctimas. Aquí hay una cosa muy importante. Poco antes de empezar el acuerdo, el Papa Francisco visitó a Colombia y en la reunión que tuvo en Medellín, en que habíamos cerca de 1 millón de personas en el aeropuerto de la ciudad, el Papa que estaba leyendo un texto, hay un momento en que se sale del texto, se refiere a 80 obispos que estaban allí presentes. Estábamos viviendo momentos muy duros y les dice, señores obispos, quiero decir antes esto, el Papa estuvo 4 días en Colombia y de los 4 días visitó 4 ciudades y en una de las ciudades que se llama Villavicencio, en la parte amazónica de Colombia, quiso que le llevaran únicamente víctimas de todos los lados, como diciendo, no, yo vine aquí ante todo a encontrarme con el dolor. Y ya en esta misa con los obispos en la ciudad de Medellín, de pronto suspende el sermón que está haciendo y que está leyendo y dice, obispos hermanos, si ustedes quieren la paz en Colombia, no la van a hacer haciendo documentos y discursos y mandando cartas pastorales. Vayan y pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Pongan sus manos sobre los cuerpos ensangrentados de su pueblo. Él lo acababa de hacer. A nosotros nos escogieron después del acuerdo como Comisión de la Verdad. Es una de las cosas que se estableció en el acuerdo entre la FARC y el Estado. ¿Qué hace la comisión? Lo primero que hace es escuchar lo que el Papa dice y entonces en este territorio de Colombia nos ponemos a buscar por todas partes a las víctimas. Ponemos casas en todos los territorios difíciles y en 24 países, entre otras en México, organizamos núcleos para encontrarnos con las víctimas. Ustedes saben que la realidad de Colombia fue espantosa. Tuvimos más de 50.000 secuestros, más de 18.000 niños llevados a la guerra. Tuvimos más de 4.000 masacres, masacres muy grandes, masacres de 120 personas, de 100 personas, de 80 personas. Tuvimos pueblos indígenas agobiados y expropiados de todas sus cosas, más de 7,5 millones de personas desplazadas de sus territorios y que perdieron sus tierras. Tuvimos una cosa supremamente dolorosa y es que el ejército colombiano buscó a personas pobres que consideraba insignificantes y que nadie iba a preguntar por ellas. Se los llevó a la montaña, los asesinó a sangre fría y los presentó como terroristas dados de baja en combate, porque el ejército necesitaba mostrar con cadáveres que estaba ganando la guerra. Tuvimos multitud de mujeres abusadas en formas impresionantes, en formas muy distintas, entre las niñas llevadas a la guerra, varias veces obligadas a abortar. Tuvimos una naturaleza destruida. Y eso, cuando nosotros fuimos recogiendo todo eso, realmente metiéndonos en el infierno, en todas partes en Colombia, de lo que había sido esto, pues al entregar el informe, lo primero que hace la comisión es confrontar al país muy fuertemente. ¿Dónde estábamos los colombianos para habernos quedado quietos ante tanta brutalidad? Porque claro, hubo expresiones, pero fueron expresiones de gente valiente, de comunidades, entre las comunidades y catequistas católicos y gente, mujeres religiosas, hombres. Más de 4.000 líderes murieron en Colombia que estaban simplemente luchando por la paz y que sencillamente decían no queremos armas de ninguna forma, queremos la paz. Pero en medio de todo eso la sociedad no se movilizó. Y claro, reclamamos dónde estaban los gobiernos, dónde estaba el Congreso de la República y le preguntamos también a la iglesia, porque hubo más de 8.000 falsos positivos de estos muchachos asesinados por todas las brigadas del ejército colombiano y todas esas brigadas tenían capellanes. ¿Cómo fue posible que dejáramos pasar esto? Ahora bien, después de esa confrontación con el país, ustedes saben que para las víctimas no es suficiente simplemente que se ponga el dolor, que es tan importante, sino que además se les diga la verdad. Las víctimas, después de sufrimientos tan profundos, lo primero que le dicen a uno es, yo quiero que me digan la verdad.
Es muy interesante, no basta el testimonio, por ejemplo, de haber encontrado a una compañera nuestra de trabajo con los jesuitas, que le encontramos, le habían serruchado los brazos, le habían serruchado las piernas, le habían tajado la cabeza, y llevamos el cadáver a la familia en un féretro sellado, porque era terrible la situación. Y claro, lo primero que dice la mamá es: yo quiero que me digan por qué mataron a mi hija, que era una abogada que estaba trabajando por los campesinos. Yo quiero que me expliquen qué intereses tenían. Entonces la comisión entra a buscar las explicaciones por encima de todo y logra una explicación que muestra que hay unas causas estructurales muy profundas para que lleguemos a esta tragedia colombiana tan honda, y plantea esas causas estructurales, las dinámicas que nosotros tenemos que enfrentar para que realmente en Colombia no siga la violencia y la destrucción del ser humano. Y yo quiero simplemente referirme a algunas de estas cosas porque son muy importantes para nosotros en nuestra lucha desde el pensamiento de la Iglesia. Lo primero, nosotros llamamos a lo que ya consideramos la paz grande. La paz grande es lo primero, es decir, la reconciliación entre todos los colombianos y colombianas de todos los lados. Nosotros tenemos hoy en día 31 etnias indígenas con lenguas distintas, tenemos una gran cantidad de población afro, todo lo que es el Pacífico colombiano y también parte del Caribe, y tenemos que incluir a toda esa población, pero tenemos además que hacer reconciliación entre los partidos políticos, tenemos distintas culturas, Colombia es un país de diversidades culturales muy profundas, tenemos que hacer reconciliación entre los distintos géneros, incluido la población LGTBI, tenemos que hacer reconciliación entre los diversos mundos ecológicos, porque Colombia tiene muchos distintos ecosistemas y hemos dado muy duro contra la naturaleza. Entonces, lo primero es eso, un acuerdo nacional para una paz grande, porque esto lo construimos entre todos. Esta es una educación que tenemos que hacer o no habrá futuro para nadie. Y para construir entre todos, todos tenemos que ceder, todos tenemos que cambiar, todos tenemos que aceptar no solo derechos, sino responsabilidades. Por otra parte, nosotros que quisimos dejar muy claro y queríamos invitarles a esto, la guerra no nos sirvió para nada, la guerra no dejó nada. La guerra de la insurgencia en Colombia, que fue muy fuerte, tuvo sacerdotes como Camilo Torres, fue absolutamente inútil. No se consiguió ni un metro de tierra, no se consiguió más justicia social, no se consiguió reconocimiento del derecho de la mujer. La guerra es absolutamente inútil, es bárbara. Y la guerra del Estado tampoco sirvió para nada, porque el Estado, en lugar de salir a buscar la negociación, salió a la guerra y salió también a la guerra para tratar de resolver problemas del narcotráfico con la guerra. La guerra, todo lo que toca, eso se lo aprendí a mis compañeros mexicanos de la Tarahumara, todo lo que la guerra toca, la guerra lo daña. Y en esto tenemos que ser muy fuertes. Quiero sobre todo escalar esto a nivel internacional. Miren, la locura que está pasando en Ucrania, la locura que está pasando en este momento en Gaza, tan dolorosa. Eso no tiene solución si no nos paramos muy duro a nivel internacional desde la perspectiva del Papa para decir esa frase tan fuerte que está en la Fratelli Tutti: todo el que mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y a nosotros nos impresiona, es que yo he estado discutiendo con nuestros amigos de Estados Unidos muy fuertemente. La situación es muy delicada. Ustedes saben que estamos al borde de una guerra nuclear y les invito a leer ese libro que acaba de salir de Nuclear War, la guerra nuclear. Ojalá que lo traduzcan rápidamente porque muestra que todos los protocolos están listos para que se desenlace la guerra en esta brutalidad de los políticos y de lo que se llama hoy en día el complejo militar industrial. Metan dinero para que se compren más armas. Estamos al borde de una locura que mataría a 5.000 millones de personas. Y tenemos que ser muy duros en esto. Por eso, cuando el Papa por la Paz nos invita fuertemente a participar en el debate mundial del dolor de nuestros países, que nosotros desde América Latina podemos hablar muy duro en la brutalidad de lo que están haciendo los militares en el mundo y transformar el pensamiento militar. No es un discurso en contra de los militares, sino hay que cambiar la mentalidad de la seguridad.
primero las víctimas, primero la gente. Necesitamos unos militares que no sean para ganar guerras, sino para ayudar a abrir el espacio para que los problemas se solucionen con diálogo y con negociación. Finalmente, nosotros pusimos mucho énfasis también en transformaciones estructurales, y no es posible, no me quiero detener en eso en detalle para no alargarnos y quizás si hay preguntas preferiría más bien entrar hacia allá, pero una seguridad que no esté en las armas, porque las armas no nos dieron nada, sino en la confianza colectiva, en creer los unos en los otros. Ese es el capital social realmente de un pueblo, la fe y la confianza que tenemos unos en otros, y por eso la decisión de solucionar los conflictos sociales, que son perfectamente normales, a base de un diálogo incansable, del respeto absoluto al ser humano y de asumir las responsabilidades que a cada uno compete. Pusimos mucha importancia en la ética y quisiéramos invitarlos a que nos ayuden. Eso es lo que uno saca finalmente de la Fratelli Tutti. No es una ética católica, no es una ética necesariamente evangélica en el mundo. Es nuestra contribución desde el Evangelio a una ética mundial que valga igualmente a usted si es mexicano o es puertorriqueño o es español, que valga igualmente para los indígenas y para los negros, que valga igualmente para los americanos y para los chilenos, obviamente con los matices culturales de cada uno, pero que nos permita vivir como seres humanos en este pequeño planeta donde estamos. Y por eso es una ética basada sobre cosas muy elementales. Nosotros contribuimos a esa ética desde la fuerza del Evangelio y el seguimiento de Jesús, pero es una ética para todos, ¿sí? Que nos valga a todos independientemente de qué religión tiene usted, independientemente de qué filosofía lo mueva, independientemente de si es ateo o creyente, pero esto lo vamos a respetar todos, o si no, no hay futuro para nadie. Y por eso es una ética y que son cosas muy simples. ¿Qué es lo que nos hace crecer como seres humanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y qué es lo que hace crecer esta belleza de la creación que Dios nos puso? ¿Qué es, honradamente? Y pensando en la totalidad y en las generaciones presentes y futuras. ¿Y qué es lo que nos destruye como seres humanos? ¿Qué es lo que nos rompe? ¿Qué es lo que nos lleva a estas brutalidades que hemos sufrido con las guerras? Créanme que les hablo desde un país que ha tenido un conflicto armado de 50 años, que todavía tiene resonancias de ese conflicto y que ha comprendido que o en esto nos jugamos todos, nosotros desde el Evangelio, para que la comunidad mundial sea posible y se acaben las guerras, o creo que un día los que sobrevivan a una guerra nuclear nos estarán diciendo, pero ¿ustedes dónde estaban? Los gritos del Papa fueron inmensos. Acabó con la idea de la guerra justa. Qué bueno, no hay guerra justa, dice clarísimamente. Ni siquiera se puede invitar a la guerra en legítima defensa en un mundo que está a punto de destruirse completamente por las guerras y donde tenemos que jugar una carta muy en serio de Jesús, que es el Dios desarmado. No hay Dios de los ejércitos, que engrosar ese Antiguo Testamento y leerlo de una manera completamente distinta. Y por favor, por las víctimas del mundo. Ayer que yo tenía una reunión con las víctimas de Colombia que llevan estos dolores inmensos, reclamando la dignidad de sus esposos asesinados en la guerra, de sus hijos matados por los militares, de sus hijos matados por la guerrilla, y estaba reunido con ellos, sí les decía, si ustedes realmente quieren dignificar a sus hijos, porque la gente clama por sus derechos, grita por las restituciones, tienen toda la razón y hay un programa fuerte en Colombia para eso. Y gritan por recuperar la dignidad de sus hijos asesinados en la guerra o desplazados. Y les decía, miren, si todos ellos pudieran venir a esta reunión, una reunión muy grande en Bogotá, pues estarían clamando, por favor, si realmente restituirnos nuestra dignidad después de que los mataron. Luchen por la paz en Colombia y luchen por la paz en el mundo. Luchen para acabar esta máquina de guerra que tiene raíces estructurales muy profundas y que nosotros hemos creado o dejado que se monte. Gracias, Joaquín, y espero haber estado dentro del tiempo. Unos segundos, pero no hay problema, padre. Muchísimas gracias por su tremendo testimonio.
Y vamos ahora a escuchar al padre Javier, ahí que lo puse en pantalla, para quien también nos pueda relatar su testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este espacio con mi querido Pacho. Desde Tarahumara va un abrazo grande para ti, Pacho. La paz no es responsabilidad de unos pocos, sino de toda la familia humana. La paz, en efecto, es el fruto de relaciones que reconocen y acogen al otro en su dignidad inalienable y de cooperación y esfuerzo en la búsqueda del desarrollo integral de todas las personas y de todos los pueblos. Con esas palabras, el Papa Francisco nos ha puesto sobre la mesa lo que la Iglesia ha venido haciendo, no desde hoy, ni desde ayer o desde antier, lo que la Iglesia ha venido haciendo desde sus orígenes. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Leemos en la Sagrada Escritura. Y en la carta a los romanos, no se amolden al mundo actual. Este mundo actual, nuestro México, enfrentando lo que probablemente sea la peor crisis de violencia de su historia contemporánea, como aparece en la reciente Agenda Nacional de la Paz que se ha trabajado por mucha gente aquí en México. Ha sido muy prolongado el invierno de descontento que hemos vivido a escala mundial. Muertes, guerras, divisiones, tiempos inciertos. Formamos parte de una humanidad agredida, amenazada de mil formas. No hay referentes ni liderazgos políticos confiables. Hay un rotundo fracaso de la guerra contra las drogas que tanto daño han hecho a la humanidad. El tráfico y la venta de armas se multiplican, etc. En México hay una crisis crónica del Estado de Derecho. Ya no podemos depositar nuestra confianza en el poder desde arriba por las alianzas y concesiones que éste debe hacer. Hay que buscar alternativas desde abajo en donde no interesa el poder. Nos enfrentamos a un sistema fallido, muy equivocado de procuración de justicia. La Compañía de Jesús, los jesuitas, como parte de la Iglesia Universal, en nuestra larga historia de presencia en Tarahumara, nunca hemos dejado de trabajar comprometidos con el servicio de la fe y la promoción de la justicia, que esta misma fe implica en territorios de fronteras, con lo que eso significa, riesgosos, difíciles, nuevos, siempre en esta lucha por la paz, como parte de la Iglesia, no desde hoy ni desde ayer, desde siempre. Y hemos protestado, y hemos reclamado, y hemos ofrecido el diálogo y las manos abiertas para sumar en la construcción de un mundo de fraternidad y de paz. El compromiso por la justicia no es simplemente un sector del trabajo de los jesuitas, los que se dedican a actividades consideradas sociales, sino que debe informar todo lo que los jesuitas vivimos y hacemos, las personas, las comunidades, las actividades y las instituciones. Esta concepción del carisma jesuítico indica un modo particular de entender la fe y también la justicia. Jesús, que da la identidad a la compañía, ilumina con su vida y su acción la manera de entender la relación con Dios, pero también la justicia, no rebajándola, sino dándole profundidad e inspiración. Nuestra preocupación por nuestro trabajo en la construcción de la misma tiene historias antiguas. Aunque Tarahumara tocó la conciencia nacional, no fueron los 4 homicidios recientes de mis 2 hermanos jesuitas y 2 laicos los que nos han llevado a aparecer en la escena y exigir mundos diferentes, exigir mundos de paz y fraternidad. Esos homicidios nos han venido a reconfirmar la misión que se nos ha confiado, ser hombres para los demás y caminar con el pueblo hasta dar la vida. Debo confesar que los jesuitas de Tarahumara hemos vivido momentos de dolor y frustración que calan hondo, momentos de consolaciones y desolaciones, y nos hemos tenido que reacomodar, acuerpar ante la inseguridad vivida. Nos mantenemos en discernimiento y animados para seguir adelante. Ha sido para nosotros los jesuitas un kairos, el tiempo de Dios en nuestras vidas. Levantamos la voz a pesar de las críticas y los señalamientos, sin importarnos las descalificaciones y los adjetivos de conservadores, cínicos, hipócritas, los que nunca antes habíamos levantado la voz, como dijo quien pronunció las descalificaciones. Demasiado veneno que cada día la autoridad buscaba y busca desparramar. Esos señalamientos y esas descalificaciones acabaron denigrando más a quien las expresó que a nosotros, sobre todo por su ignorancia de la historia.
Ignora que hace siglos ya la compañía era señalada y expulsada de América por levantar la voz a favor de los pueblos originarios. Por eso digo que no es de ahora, es de siempre. Fue en la iglesia de Tarahumara en donde se creó la primera comisión de derechos humanos del norte del país, hace más de 35 años, en respuesta a las inhumanas acciones de los elementos del ejército y sus constantes violaciones a los derechos humanos. Levantamos la voz, exigimos justicia, buscamos la paz. Y fue muy notable la participación no solo de la iglesia de Tarahumara, sino también de las diócesis vecinas. En su momento teníamos nuestras asambleas de la comisión en el atrio de la Catedral de Chihuahua, con la participación de nuestros pastores, don Adalberto Almeida, don Manuel Talamás, José Alberto Yaguno, Samuel Ruiz, Bartolomé Carrasco, Arturo Lona, todos ellos de feliz memoria, grandes pastores profetas. Hoy la comisión sigue presente y juntos seguimos levantando la voz con más fuerza, animados por los diálogos de paz que con mucho acierto se están llevando a cabo en todo México. Nuestro grito sigue siendo por tantas familias que padecen el dolor y la muerte. Necesitamos ampliar los reflectores que se encendieron con las muertes de Javier Campos y Joaquín Mora, porque muchas muertes nos siguen gritando. No tenemos el camino ni sabemos la solución correcta. Por eso nos hemos sumado al diálogo con apertura y humildad para que la paz camine del brazo de la justicia y la verdad, sin miedos, una paz verdadera, duradera, creíble, objetiva y realista. Lo que sí sabemos es que vivimos en un país invadido por la violencia, en donde la impunidad con su sonrisa socarrona no deja de arropar el país y de pasearse, ni deja de herir. Y eso está muy ajeno a la voluntad del Padre, que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Hay un pecado estructural que se está manifestando en una sola y compleja crisis civilizatoria, socioambiental, acentuada por la pandemia y caracterizada por unas crecientes desigualdades socioeconómicas, políticas y culturales. Es alarmante el deterioro ecológico que ha superado las posibilidades del planeta, como nos recuerda la Laudato Si. La multiplicación e intensificación de la violencia, protestas sociales y los conflictos armados cada vez más letales. La expansión y diversificación del crimen organizado presente a nivel mundial. El retroceso de las democracias, incremento del autoritarismo, corrupción sistémica, el descrédito de los partidos políticos, la proliferación de un nuevo tipo de gobernanza caracterizado por las 3 P's: polarización, populismo y posverdad. La deficiente administración de la justicia, pérdida de obligatoriedad de los tratados internacionales y debilitamiento de la ONU para solucionar conflictos. El incremento y globalización de los flujos migratorios forzados, enfrentados a políticas gubernamentales cada vez más represivas y un sector poblacional cada vez más xenófobo. El agotamiento de modelo institucional eclesial actual, acentuado por los fundamentalismos religiosos, los escándalos por abuso sexual, la devaluación del aspecto religioso, el desarrollo de la increencia, la reducción y hasta pérdida del sentido de la vida por la cada vez mayor insatisfacción y frustración con la realidad que está llevando a una crisis de expectativas y de certezas. La enorme y creciente migración forzada, como el signo más elocuente del fracaso del sistema de desarrollo actual, que está excluyendo un número cada vez mayor de personas. ¿De qué manera estamos contribuyendo para agravar todo esto o para combatirlo? ¿Qué tanto me paraliza la magnitud del problema? ¿O qué tanto me motiva para seguir trabajando? En México, por cada 1000 delitos que se consumen, apenas uno llega a la sanción, lamentablemente. En nuestro país hay un sinfín de delitos graves en los que la impunidad es del 100% de los casos. Por ejemplo, la desaparición de personas. La impunidad es el factor principal que permite el crecimiento de los delitos y el prosperar de delincuentes y violencia. Combatir la impunidad requiere de estrategias, evaluación, compromiso y recursos, algo que no existe en el país en general.
Si no se actúa con seriedad, si no se impulsa un cambio real sobre la forma como se atiende la seguridad y se niega la justicia a las víctimas, las cosas solo empeorarán. Los delitos continuarán a la alza. Las comunidades se sentirán cada vez más abandonadas y buscarán tomar por sus propias manos la justicia. Situación muy lamentable. El Estado de Derecho será cada vez más débil y los ciudadanos viviremos en mayor peligro, como recientemente lo acaba de comentar el director del Observatorio Nacional Ciudadano. Vivimos un estado de putrefacción en materia de seguridad, donde no se aplica la ley como forma ordinaria y natural a quienes la violentan. Porque sin pluralidad y voces críticas no hay democracia, seguiremos hablando y señalando lo que atenta contra la paz y la verdad, lo que deshumaniza y daña. Seguiremos trabajando en la reconstrucción del tejido social. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro. Insistimos, reiteramos como ciudadanos y gente de fe y de iglesia. Para desarticular el cáncer que han dejado crecer los gobiernos, solicitamos, sugerimos, exigimos se revise el modelo de seguridad de todo el país porque no está funcionando y es el gran obstáculo para la paz. La impunidad arropa todo el país. La convivencia es fracturada y no ponemos atención a los clamores de la realidad. Lo decimos y lo exigimos como pastores que acompañan el dolor de la gente, como pastores que vivimos la tristeza de la muerte y la angustia de miles de desaparecidas y desaparecidos, desplazadas y desplazados. Lo decimos y lo exigimos como pastores que vivimos donde se padece la inseguridad y el miedo, donde los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Los abrazos forman parte de las fantasías y el imaginario de palacio. Los balazos son la realidad con la que vivimos cada día. Buscamos fortalecer la esperanza, esa que nunca debemos perder. Y buscamos también mantener viva la memoria, porque los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria, a una memoria que resiste. Porque el olvido está lleno de memoria, como bellamente lo dice Mario Benedetti. Los jesuitas en la actualidad somos enviados a colaborar con audacia en la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Optamos, finalmente, por mantenernos en fidelidad al Dios de la vida y al pueblo sufriente, para generar un mundo más fraterno, que podamos vernos a los ojos y decirnos sin miedo, ¿cómo te quiero? Muchas gracias. Padre Javier, Padre Francisco, muchísimas gracias por sus intervenciones. De verdad han sido